Sí, ingeniero. Sí se lo escucha y se le ve. Gracias, buen día. Bueno, a ver, retomando lo que estábamos viendo en la anterior clase, pues habíamos hablado sobre algunos parámetros importantes de la hidrometeorología, es decir, del contenido de agua en la atmósfera, ¿no? Habíamos hablado de los conceptos de la humedad absoluta, específica, y hemos puesto énfasis en los términos de presión de vapor y sobre todo presión de vapor de saturación, que de alguna manera es una de las condiciones para que se forme la precipitación en la atmósfera, ¿no? Además, la otra condición es que esté a la temperatura del punto de rocío, como vamos a ver más adelante. Bien, todavía un par de cositas sobre este tema. Lo primero, ya habíamos dibujado un prisma, ¿no? De una columna atmosférica en la atmósfera, ¿no? Y decíamos que en esa columna, pues, las dos leyes que originan las propiedades del vapor de agua en esa columna son la ley del gas ideal, que en este caso estaríamos representando por esta relación de la presión, la densidad del aire húmedo, la constante universal para el aire húmedo y la temperatura, ¿no? Además de la ley de presión hidrostática. Fíjense, con esto estoy admitiendo que la variación de la presión con la altura es lineal. Eso es la presión hidrostática, ¿no? Se acordarán que un diagrama, digamos, para un canal haciendo la comparación, el diagrama de presiones es simplemente una línea recta que formaría un triángulo con los ejes cartesianos, ¿no? Entonces es lo mismo que asumimos, porque en realidad en la atmósfera no es lineal esta variación. La variación de la temperatura del aire con la altitud podríamos expresar como diferencial de la temperatura con respecto a la altura, y eso, como hemos visto, es nada más que la tasa de decrecimiento, ¿no? De esta manera, entonces, por sustitución de esta expresión, de la primera expresión de la lámina, yo podría sacar el rho sub A, ¿no? Voy a llevarlo a la izquierda, entonces sería R sub A T dividido o P. Entonces, o más bien al revés, ¿no? P dividido RA por T. Y eso reemplazo en esta segunda ecuación y de esa manera puedo obtener esta expresión que está en el recuadro blanco, que la variación de la presión conforme la altura es igual a esta expresión, ¿no? O simplemente reacomodando y sustituyendo, podemos expresar de esta manera donde hemos incorporado el término de tasa de decrecimiento. ¿Para qué estoy planteando esto? Nada más para llegar a dos expresiones que van a encontrar en la literatura. Ya no voy a hacer este paso, que ahí lo tienen escrito. Simplemente a través de esa proporción matemática se puede obtener la presión en cualquier punto de la atmósfera en función de las temperaturas y de la presión en otro punto. ¿Sí? Acuérdense, estamos hablando, digamos acá, voy a poner que esto sea Z1, por ejemplo, y este con línea gruesa sea Z2, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Y hemos dicho antes que cota o presión es básicamente lo mismo, ¿no? Z1, digamos acá, y acá P sub 1. Y acá tendríamos la cota Z2 y P sub 2, ¿no? Eso es. Entonces, entre estos dos niveles, de la atmósfera, yo puedo calcular, como he dicho, las presiones siempre y cuando cuente con la presión en un punto distinto y sus temperaturas a esos niveles, ¿no?
Ahí está la expresión. Lo propio puedo hacer con las temperaturas. Las temperaturas, la temperatura en un nivel 2 es igual a la temperatura en el nivel 1 menos esta expresión, ¿no? Que depende de las cotas. Bien, entonces, esas son relaciones que nos permiten de alguna manera jugar, calcular, ¿no? Las presiones, las temperaturas en diferentes niveles. Todo eso nada más he estado comentándoles como introducción a lo que realmente nos importa, que es el tema de la producción de agua en la atmósfera, ¿no? Y eso se llama agua precipitable. Ustedes están viendo ahí en la lámina la cantidad de humedad contenida en una columna atmosférica, se conoce como agua precipitable. Si se considera un elemento de altura diferencial de Z en una columna de área transversal A, estamos pensando siempre en nuestro prisma, ¿no? Como la figura, el prisma que hemos dibujado, la masa de aire en el elemento es ρ por el área del prisma y diferencial de la altura. Y la masa de agua contenida en el aire es la humedad específica multiplicado por toda la expresión que acabo de mencionar. Entonces, la masa total de agua en una columna entre dos cotas, Z1, Z2, sería esta expresión. Esa es la masa de agua precipitable. Y aquí, ¿por qué estoy poniendo énfasis en precipitable, ¿no? Porque es un potencial de agua. En esta columna, en ese prisma que hemos dibujado, ¿no? Acá, digamos, entre estos dos niveles hay un volumen de aire, ¿cierto? Pero un volumen de aire significa también un volumen de una masa de vapor de agua. Pero ese vapor, digamos que este prisma sea la habitación en que están ustedes o la clase de la facultad. Ahí tenemos este volumen de aire con una determinada humedad, pero no está cayendo el agua, ¿no? Y eso es obviamente porque no hay las condiciones para su condensación. Pero acá adentro hay un potencial de agua que puede precipitar. Eso estamos diciendo con agua precipitable, ¿de acuerdo? Es un potencial de agua que podría caer. Entonces, decimos además que este integral puede calcularse utilizando intervalos de tiempo delta z, cada uno de ellos con una masa incremental de agua precipitable delta mp, que está dado por estos parámetros, que esto siempre, acuérdense que es la humedad específica, esto es la densidad del aire húmedo, el área del prisma, y esto sería el incremental de la cota, ¿sí? Bueno, este es un dibujito, bueno, que en vez de ser un prisma, acá se hace un cilindro, pero todos los términos que hemos estado viendo, que hemos analizado, pues tanto de la presión como de la temperatura están expresadas acá. Eso es nada más para un pequeño recordatorio. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La lámina de agua precipitable, como les digo, es clave, porque para que se formen las nubes, el agua que se evapora de la superficie terrestre debe elevarse hasta que la presión y la temperatura sean las necesarias para que exista la condensación. Es decir, hasta que se pueda alcanzar el punto de rocío. En esta figura que les estaba mostrando, justamente tenemos acá la presión y en abscisas la temperatura, ¿sí? Entonces, como hemos visto, la ley general de los gases relaciona justamente el volumen con estos dos parámetros. Para que condense, repito, tiene que haber una determinada presión, que es la presión de vapor de saturación, y tiene que haber una determinada temperatura, que es la temperatura que se denomina de punto de rocío. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando una masa de aire asciende, se ve sujeta a una presión gradualmente decreciente. Hemos dicho, la presión disminuye con la altura, ¿no? Entonces se expande. Y al expandirse,
en virtud de la ley general de los gases, disminuye su temperatura, es decir, se está enfriando. Entonces, ¿qué estamos diciendo, jóvenes? A ver, para que nos acordemos acá, siempre la pizarrita es útil. Yo tengo acá el suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Y obviamente por efecto de la radiación solar, ¿ya? Se calienta. Esto se calienta, ¿no? El suelo. Caramba. Voy a poner unos cuantos rayos para que se acuerden que esto es el sol, nada más una representación. Entonces, por efecto de la radiación solar, este suelo se calienta. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el aire circundante, el aire que está cerca del suelo, este aire, digamos, se va a calentar. Todo este aire se va a calentar. Esta es una masa de aire que estoy representando. Al calentarse, va a tender a subir. ¿Por qué? Porque este aire frío, aire más frío que está más lejos del suelo, ¿no? Es más pesado. Entonces lo empuja y este aire trata de subir. Este proceso que les estoy hablando se llama convección. Es el ascenso del aire caliente hacia la atmósfera. Pero bueno, conforme vamos subiendo, hemos dicho, la presión disminuye. Imagínense que es como esos globos, esto que sea un cilindro, un globo, lo que quieran, ¿no? Que le está agarrando, estamos agarrando, la presión es como una, no sé, unas placas que le están agarrando al aire aquí adentro, ¿no? Aquí abajo, la fuerza y por lo tanto la presión que tendríamos es relativamente grande, ¿no? Equivalente, hemos dicho, a nivel de mar, a una presión atmosférica. A medida que subimos, esa fuerza, esa presión va disminuyendo. Por lo tanto, es como que si fuese un globo de caucho, de caucho, ¿no? Aquí se expandiría. ¿Por qué? Porque la presión es menor. Y más arriba todavía el aire trataría de ganar volumen. ¿Por qué? Porque la presión es menor. Entonces, ese efecto que les estoy mencionando es el efecto de expansión. Lo voy a representar así, ¿ya? Ay, a ver, la curvatura se expande. Entonces, menor presión, el aire se va expandiendo. Pero además de expandirse, con esa expansión, como hemos dicho, debido a la ley de los gases, pues va disminuyendo la temperatura. Va disminuyendo la temperatura a medida que va subiendo según el gradiente que hemos mencionado. Entonces, si la temperatura disminuye lo suficiente como para quedar por abajo del punto de rocío, puede darse la condensación. Acuérdense, aquí arriba, pues estarán las nubes, ¿no? Pero las nubes son partículas de vapor de agua, básicamente, pero porque no se caen porque no han condensado, ¿no? Esta tiene lugar, entonces, la condensación tiene lugar al unirse varias de las pequeñas gotas que forman las nubes. En principio, jóvenes, no sé si tengo acá, no, eso mejor se los explico directamente en el dibujito. En principio, las gotitas de agua, de vapor de agua que están ahí arriba, son del orden de 5 a 100, voy a poner muya, para representar micras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas gotitas están acá, las voy a pintar con color azul y voy a buscar una línea más gruesa para que se vea por lo menos, ¿no? Caramba. Ya, entonces esas partículas de vapor están aquí, ¿no? Así, en la atmósfera, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al comienzo son muy pequeñitas. Igual por las fuerzas gravitatorias,
estas partículas tratan de bajar. Pero aquí hay otras fuerzas que se llaman fuerzas de turbulencia que las tienden a subir. Entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? En ese movimiento de bajar, subir, que tienen las partículas de vapor de agua, se van chocando entre ellas y van incorporando otras de modo de que esta gotita, por ejemplo, que ha estado bajando hacia arriba, pero ha vuelto a subir, ya no es de ese tamaño, sino que has recogido otras y se vuelve un poquito más grande. Ese proceso de choque, de barrido, se llama coalescencia, ¿ya? Aquí voy a poner. Ay, caramba. Coalescencia, ¿ok? Por otro lado, hay el proceso de condensación, que ya hemos dicho, eso se produce cuando se alcanza el punto de rocío y la presión de vapor de saturación, y pues va a pasar al estado líquido, condensación. Entonces, esos son los dos procesos fundamentales para que se formen las nubes. Acá, obviamente, cuando hemos dicho ha crecido de esos 5 a 100 micras, ¿no? Pasa de 100 a 500 micras y ya ahí sí puede precipitar. En realidad, en general, las gotas de agua de la lluvia alcanzan diámetros de 2 hasta 7 milímetros, ¿no? En ocasiones, pero normalmente entre 2 y 5 milímetros, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, ¿qué hemos dicho, jóvenes, en esta parte que estamos conversando? Primero, el aire asciende, por alguna razón asciende, ¿ya? Y al ascender, ¿qué está pasando? Se está expandiendo y se está enfriando. Eso es un proceso adiabático. Asciende hasta llegar a una temperatura igual o menor al punto de rocío y alcanzando la presión de vapor de saturación. En esas circunstancias, teóricamente, estoy diciendo teóricamente, el vapor de agua puede condensar y puede precipitar, ¿no? Pero en la realidad no sucede así. Por eso he dicho teóricamente. Ocurre que las partículas de vapor de agua no se atraen entre ellas, ¿ya? ¿Qué se necesita entonces? Se necesita, y voy a pintar acá unas partículas con color rojo, ¿ya? Con color rojo para diferenciar, que se llaman núcleos de condensación. Esto que estoy pintando acá, con rojito, ¿ya? Son los núcleos de condensación. ¿Qué son esos núcleos de condensación? Son partículas sólidas de polvo, de CO2, de sal sobre los océanos, ¿no? Que están ahí en la atmósfera. Y esas partículas sí atraen a las partículas de vapor de agua. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede en realidad en la naturaleza? Que estas partículas que igual suben, bajan por el efecto ese de coalescencia, van a ir incorporando a su alrededor las partículas de agua. Entonces, ahí sí, digamos, crecen más rápidamente esas partículas hasta poder precipitar, ¿sí? Entonces, otro de los elementos necesarios, aparte de que lleguen, digamos, al nivel de presión de vapor de saturación y temperatura de punto de rocío, es que existan núcleos de condensación, que son partículas que ayudan justamente al crecimiento de las partículas de vapor de agua para que puedan precipitar, ¿sí? Eso es, jóvenes, eso es el proceso contado de manera sencilla. Entonces, volvemos a lo nuestro. ¿Qué es la lámina de agua precipitable? Fíjense, aquí estoy representando con la letra W, de water, ¿no? Entonces dice que es la integral desde 0 hasta una determinada cota Z, ¿ya? ¿Qué es este ρB? Acuérdense que eso era la humedad absoluta o densidad de vapor, así le hemos llamado, ¿no? En la anterior clase. Entonces, esto es, hemos dicho, la cantidad de agua total que existe en un volumen de agua. Y si hacemos la integración
de esa cantidad de agua que tiene el aire en esta cota, en esta altura del prisma de la columna de atmósfera, vamos a obtener la lámina de agua precipitable. Repito, potencial de agua que puede caer. ¿Sí? Bien. Nuevamente, haciendo recuerdo de que les he dicho que en la realidad la presión no varía hidrostáticamente, pero asumiendo, aceptando que eso sucede, de que la presión varía hidrostáticamente, esta primera expresión la podemos escribir de esta manera. Ustedes estarán viendo pues que ahora hemos puesto en función de la densidad y de la gravedad. De la definición de humedad específica, que ya hemos también anotado en la clase anterior, podemos transformar esta expresión, la tercera, en esta otra que estoy marcando, que es mucho más sencilla. ¿Qué dice? Que es la integral entre dos niveles de presión, porque hemos reemplazado ya acá, ¿no? Los niveles de cotas por niveles de presión, que es lo mismo, que es equivalente, como saben, ¿no? Pero sería la integral, entonces, entre dos niveles, cotas o presiones, ¿no? De la humedad específica, ¿ya? Integrándose entre esos dos niveles. Listo. Si nosotros escribimos esta ecuación conservando estas unidades, la presión en milibares, la humedad específica Q en kilogramo de vapor de agua por kilogramo de aire y la lámina de agua en milímetros, esa expresión se puede escribir de esta manera. Muy sencillo. Entonces, la lámina de agua sería 10 por la integral entre dos niveles de la humedad específica. Esto es. Y para que lo vean todavía más fácil, aquí he escrito de forma discreta, ¿no? Fíjense, estos contadores que aquí dice QN más 1 puede ser QI también, ¿no? Eso es nada más un contador. ¿Y qué estamos haciendo? A ver, nos vamos a nuestro dibujito. Veremos si hay alguien en la cola. Uy. Entonces, nos vamos al dibujito otra vez. Acá tenemos un nivel, ¿cierto? Y habíamos dicho que acá se forma un plano, ¿no ven? Esto voy a dibujar aquí. Este plano sería acá, así. Y este otro sería acá arriba, así. Digamos así. Y acá. Entre esos dos planos, que serían los niveles, digamos acá, voy a llamar, en este, yo tengo una humedad específica que he llamado Q sub I. Llamaré Q sub I. Esa es la unidad específica en este plano. Y acá arriba, que se llame QI más 1. Entonces, ¿qué estoy tomando? Estoy tomando en realidad la media de ambos, ¿ya? La media de ambos, representativo para este prisma, para ese prisma entre los niveles I más 1. Entonces, a esto le estoy llamando, o estoy diciendo, es el valor representativo y va a ser la media entre las humedades relativas en estos dos planos consecutivos. Eso es lo que estoy poniendo acá, en la formulita que le estoy mostrando. Eso sería la humedad representativa de ese elemento de la atmósfera, de ese pequeño prisma en la atmósfera, multiplicado por la diferencia de presiones, ¿no? El gradiente de presiones que teníamos acá, expresado de manera discreta. Entonces, claro, yo puedo calcular con esta relación la lámina precipitable entre dos niveles de la atmósfera cualesquiera. ¿De acuerdo? Esta formulita, por favor, si tenganla en mente, es muy fácil, como pueden ver, pero es sustancial para el cálculo y para todas las explicaciones que vamos a dar ahora. ¿Bien? Pasamos. Entonces, a ver, les voy a contar antes algunas otras cositas que son interesantes.
por si necesitamos, ¿ya? Entonces, les voy a contar un poco cómo funciona este cuento en la naturaleza, el ascenso. Fíjense, en la naturaleza nosotros tenemos 3 tipos de precipitaciones. Primer tipo, las precipitaciones convectivas, ¿ya? Precipitación convectiva. Hace un ratico ya les he explicado, jóvenes, qué es la convección y lo voy a volver a dibujar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo el nivel del suelo por aquí y hemos dicho, ocurre que el suelo se calienta y por tanto el aire circundante que está aquí, toda esta masa de aire, empieza a subir. Así lo voy a poner, ¿ya? Cliqui, cliqui. Esto está subiendo. En ese ascenso es típico que se forman unas nubes más o menos de esta forma, así. Suele tener una cabeza así y así. Estas nubes son muy conocidas, ¿ya? Y se llaman las nubes cumulonimbus. A veces lo ponen con un guioncito, pero ahí pues, se lee, ¿ya? Estas nubes son realmente temidas por los pilotos de los aviones, porque son las nubes que provocan las grandes tormentas. Fíjense, todo esto es vapor de agua, ¿no? Que es un potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, jóvenes, que en algún momento, cuando cumpla las condiciones que ya he mencionado antes, va a caer una precipitación sobre este área en el suelo. Aquí voy a... Ah, caramba. A la izquierda, digamos, esto. ¿Por qué estoy marcando con rojo esto? Fíjense, esta gran columna de agua, ¿sí? Va a precipitar sobre una pequeña área sobre el territorio. Aquí, sobre estito va a precipitar, ¿no? Entonces, estas precipitaciones suelen ser sumamente intensas, pero normalmente también de corta duración, ¿ya? Eso es. Y eso nosotros lo tenemos prácticamente a diario en el verano de nuestra región. Ustedes entre noviembre y febrero, sobre todo, siempre a mediodía unas tormentas que duran media hora, 1 hora como mucho. Es eso. ¿Por qué? Porque el aire en las latitudes cerca del Ecuador asciende rápidamente. Hay procesos de convección muy intensos, muy intensos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues asciende el aire caliente, se condensa y precipita en ese tipo de tormentas. Proceso de ascenso por convección. Eso le da el nombre a ese tipo de precipitación. Voy a hablarles de otro tipo de precipitación. Aquí la precipitación orográfica. Bueno. Entonces, acá, para que identifiquemos, y voy a necesitar un poquito de espacio, entonces lo voy a dejar con color rojo, ¿ya? Bueno, no, cambiaré nada más. Aquí. Digamos, yo tengo acá el océano. Y ahora voy a cambiar el litoral cautivo, la cordillera occidental de los Andes, el altiplano, probablemente la cordillera oriental y etcétera. ¿Sí? Bueno, ocurre que pues de estas grandes masas de agua hay evaporación, ya hemos dicho, muchas veces ya hemos hablado de este temita, ¿no? Hay evaporación hacia la atmósfera, estas flechas son de ascenso, por favor, y acá vamos a tener nubes. Así, tenemos nubes. ¿Ya? Pero ocurre que no precipita acá.
Gran parte de las nubes se han trasladado, pero ustedes se acordarán, y hemos hablado de este asunto, de que aquí está Atacama, el desierto de Atacama, y aquí básicamente no precipita nada porque es la región más seca del mundo. Entonces, ¿qué se hace en estas nubes? Ocurre que aquí se siguen transportando hacia el continente y chocan con la montaña y van subiendo. Van subiendo obligados por el obstáculo físico, que es la montaña. Entonces, ¿qué está pasando aquí, jóvenes? Aquí está pasando que estas masas de aire y con gran contenido de humedad están subiendo. El proceso de ascenso que es requisito, ya les he dicho. Entonces ocurre que por esa razón precipita, pero precipita acá, aquí arriba, en esta zona. Quienes conocen la frontera entre Bolivia y Chile, aquí hay una serie de lagunas, el ecosistema es bien más húmedo, un poco parecido a lo que es la cumbre por acá. Y bueno, de hecho, la cumbre también es otro de los ejemplos, ¿no? Esto sería los yungas, el aire que asciende y pues al lado de los yungas hay mucha humedad, al lado de La Paz es bastante más seco. Esto es lo propio acá, al lado, digamos, al lado occidental de la cordillera precipita y a este lado pasa aire ya seco. Por eso el altiplano es una región árida, ¿no? Bueno, y ahí como una anécdota les voy a contar algo, ¿no? Que digamos que aquí pongamos un límite de la atmósfera, debería estar más, vamos, más arriba, ¿ya? Aquí lo voy a poner, digamos acá. Entonces, claro, el aire, ¿qué sucede con el aire? Ya les he dicho, con rojito pintaré aquí, el aire está pasando por acá, ¿no? Así de oeste a este, ¿no? Está pasando, pero acá ya cae la humedad. Toda la humedad se ha quedado aquí. Entonces, este aire es un aire muy seco, que además después de que ha pasado la montaña, se expande así, se expande así. Esto sigue así esas trayectorias. Este viento se llama viento sonda. Y es tan seco el aire que te chupa la humedad de la cara, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ciudades como Mendoza, sobre todo San Juan en la Argentina, que está en el lado este de la cordillera occidental, ¿no? Sucede muchas veces esto y la gente prácticamente no sale en días de viento sonda, ¿no? Pero bueno, eso es más bien anecdótico. Lo que tenemos que saber es que una precipitación orográfica se forma justamente por el ascenso de masas de aire debido a un obstáculo geográfico. Finalmente están las precipitaciones ciclónicas o también llamadas frontales o también llamados simplemente frentes. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Ya les he comentado en la anterior clase que esto sucede por el choque. Ah, caramba. ¿Y ahora? Oh, ya metí la pata. Bueno, frentes también se llama, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa que acá tenemos la superficie del suelo y por un lado está pintaré con línea ya para que sea más fácil. Ya les he explicado que hay diferentes pendientes, pero voy a suponer que esta masa que se está moviendo, la que se está moviendo es la masa de aire frío, ¿ya? Acá le voy a poner una F, este es aire frío, y este va a ser el aire caliente, ¿ya? Entonces, claro, como este aire es más pesado, se mete como una cuña y todo en esta zona, digamos, hay una interacción. El aire caliente, por ejemplo, esto puede ser de la Amazonía y esto, las masas de aire polar que suben desde el sur, esto el aire caliente va a ascender así, ¿no? Entonces, otra vez, este es un proceso de ascenso, es como que fuese una montaña, ¿no? Con un plano inclinado que le obliga a subir. Entonces, acá
estas precipitaciones que se producen por el choque de dos masas de aire de diferente temperatura y humedad provocan, pues, precipitaciones que pueden ser muy intensas, pero también pueden ser muy leves, tenues, pero de larga duración, ¿no? Eso depende si el que se mueve es el aire frío o el aire caliente. Cuando se mueve el aire frío se llama frente frío, cuando se mueve el aire caliente se llama frente caliente. Bueno, esos son los mecanismos por los cuales básicamente el aire en la naturaleza asciende y cumple con los requisitos que ya he mencionado antes. Para eso, en la literatura van a encontrar, jóvenes, varias representaciones de modelos, de aproximaciones. Entonces, estos se llaman modelos de lluvia, ¿ya? Modelos de lluvia. Pero jóvenes, por favor, no confundan de ninguna manera, ¿ya? De ninguna manera con los modelos precipitación-escurrimiento o lluvia-escurrimiento. No tiene nada que ver esto. Estos son modelos meteorológicos, ¿ya? Aquí voy a poner modelos de lluvia, que son aproximaciones, repito, hidrometeorológicas, nada más de cuánta agua puede precipitar sobre una determinada cuenca. Y vamos a ver dos modelitos muy conocidos. Uno que es el del plano inclinado y otro que es el modelo radial convergente. Bueno, voy a primero hablar del modelito, no sé si ya tengo eso en la lámina. Sí, ya tengo. Sí, aquí ya tengo en la lámina. Entonces, fíjense, el modelo de plano inclinado y el modelo radial convergente. Primero vamos a ver el plano inclinado. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer este plano, que está representado por este triángulo, ¿no? Estos puntos están definiendo lo que va a ser los límites del modelo, 1, 2, 3, 4. Cada uno caracterizado por su cota y su presión, que es lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces, el Z1, P1, Z2, P sub 2, Z3, P sub 3, Z4, P sub 4, ¿ok? Entonces, este es el elemento de modelo que vamos a analizar. ¿Qué decimos en esto? En planta se vería así, representado por este rectángulo, ¿ya? Entonces, decimos que hay masas de aire húmedo que se están moviendo en la lámina de izquierda a derecha, con una velocidad V que en la sección de entrada a nuestro modelo, la sección 1,2, dice que la velocidad es V12, ¿ok? Entonces, las masas de aire se están moviendo así y pues penetran de forma perpendicular en la cuenca representada por el rectángulo de esta manera. En esa misma sección, estas masas de aire contienen vapor de agua, hemos dicho. Toda masa de aire contiene vapor de agua. Esa cantidad de agua precipitable le vamos a llamar W12. O sea, acá en esta sección tenemos W12 de potencial de agua, en otras palabras. Entonces, claro, esas masas de aire entran a nuestro modelito, a este elemento, y en cualquier sección, por ejemplo, esta que he pintado con una vertical roja, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Que tengo una... ¡Ah, caramba! Aquí estamos. En la ecuación 1, la masa que pasa por esa sección que he marcado con rojito en la unidad de tiempo va a ser igual a ¿qué? A la densidad del vapor de agua por delta Z, ¿no?
es decir, el gradiente de cotas o de presiones, por el ancho del elemento, acá fíjense, X estamos llamando al ancho del elemento, que tiene que ser el lado por el que entran las masas de aire, ¿no? ¿Sí? Y por la velocidad en esa sección. Habíamos tomado cualquier sección, así como he dicho que acá la velocidad es 1, 2, acá es una velocidad cualesquiera en esta sección rojita, ¿no? Eso es lo que estamos planteando en esta ecuación. Entonces, la masa por unidad de tiempo es igual a ρ por delta z por x y por b. Si ponemos ρ en términos del peso específico, va a ser gamma dividido la gravedad y todo lo demás permanece constante. Pero nosotros sabemos que la presión, el delta de presión se puede expresar por el producto entre el peso específico y el, digamos, el desnivel o delta Z, ¿sí? Reemplazando eso, tenemos que la masa por unidad de tiempo va a ser esta expresión en que tenemos el gradiente de presiones, la gravedad, el ancho del elemento, del rectángulo que está representando nuestra cuenca, multiplicado por la velocidad del aire en esa sección. ¿Sí? Eso es. Bien, con eso nos vamos a quedar por el momento. Por otra parte, del principio de conservación de la masa, planteamos esta ecuación, que es justamente la conservación de la masa. Nos dice que la masa que entra por unidad de tiempo menos la masa que sale de nuestro modelo, del elemento que estamos analizando, es igual a la masa almacenada en ese mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, es esto. Estamos diciendo, aquí entra una cierta, a este modelo, entre las secciones 1, 2 y 3, 4, ¿no? Ha entrado una cantidad de aire, una masa de aire, ¿no? Ha salido por la sección 3, 4 otra cantidad de aire. La diferencia es el aire que se queda dentro del modelo. Eso es lo que está diciendo esta ecuación de continuidad de la masa. Bien, esa es la ecuación 4. Entonces, jóvenes, acuérdense, masa que entra menos masa que sale igual masa que se almacena. Aquí debo decir lo siguiente, que a efectos prácticos se hace la aproximación de que esta masa almacenada, masa de aire, es muy pequeña respecto de la que entra o de la que sale. Por lo tanto, es negligible. Es decir, se podría aproximar a cero. Haciendo esa suposición y combinando las ecuaciones 3 y 4, ¿qué yo obtengo? Esta igualdad. Fíjense, porque, a ver, vuelvo nuevamente. Estoy diciendo la masa que entra, ¿no? La masa que entra es esto en la sección 1, 2. La masa que sale es esto, la ecuación 3, en la sección 3, 4, ¿no? Eso es lo que estoy escribiendo acá. Delta P12 dividido Gx por B12. Eso es en la sección 1, igual a lo que sale, porque hemos dicho que lo que se almacena sería negligible. Por eso es que obtenemos esta ecuación 5, de donde yo despejo el término B34, es decir, la velocidad de salida, ¿ya?, en función de la velocidad de entrada y de los gradientes de presión en las secciones de entrada y salida. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí el planteamiento de la ecuación de continuidad de la masa nos ha permitido llegar a esta expresión 6, que es la velocidad de salida. Bien. Vamos a plantear ahora la ecuación de continuidad de la humedad. Entonces, como pueden ver acá, ¿qué he puesto? Dice la humedad precipitable que entra en la unidad de tiempo menos la humedad precipitable que sale es a la humedad precipitada, lo que se ha caído dentro del modelo en ese mismo tiempo. Fácil, ¿no? El agua que entra menos el agua que sale es el agua que se ha quedado dentro del modelo. Eso está diciendo la ecuación 7. Aunque en este caso
la cantidad almacenada en el modelo, que es la humedad que se precipita, ya no es despreciable, por lo que debe conservarse en el análisis, ¿no? Entonces, de la anterior ecuación se puede escribir esta otra. ¡Ay, caramba! La ecuación número 8. ¿Qué estamos poniendo? Que esta humedad que entra, ¿qué es? Es la lámina de agua precipitable por el ancho del elemento y por la velocidad. Eso es la lámina de humedad precipitable en la sección 1.2. La lámina que sale sería W34X por la velocidad de salida. Y eso es igual a la cantidad de agua que se queda, que sería la lámina de agua, ¿ya? Precipitada por X y por Y, que sería el área de la cuenca, ¿no? Fíjense que esto estamos llamando X, esto estamos llamando E, entonces el agua que cae sobre todo el rectángulo que está representando la cuenca, ¿no? Eso es. Y acá, justamente en esta última parte de la ecuación, este X y Y se reemplaza por ese término que es el área. Listo. Esa es la ecuación 30. Repito. WIJ por X, B y J es la humedad precipitable que pasa por las secciones 1, 2 y 3, 4 respectivamente, ¿no? Y WP es la humedad precipitada dentro de la cuenca. Eso estamos. Bien. Si sustituimos esto que habíamos encontrado en la primera parte del análisis, que es la ecuación 6, en la ecuación 8, vamos a poder escribir la ecuación que está aquí numerada como 9. Esto es muy interesante, jóvenes, y vamos a analizar esta ecuación. En esta ecuación, fíjense acá que tenemos a la izquierda. Tenemos lámina de agua precipitada, WP, que normalmente está en milímetros, como he dicho, ¿no? El tiempo puede estar en horas. Entonces, si yo controlo esto, sería milímetros por hora, digamos, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es la intensidad de la lluvia. Lámina dividido tiempo, lámina dividido duración de la lluvia, es intensidad de la lluvia. Entonces, acá a la izquierda, en la ecuación 9, tenemos la intensidad de la lluvia. Y bueno, acá se ha hecho un reordenamiento nada más. Se ha sacado el X sobre A, que es un parámetro constante, porque X es el ancho de la cuenca y A es su área, entonces eso puedo sacar. Además, como es un factor común, la velocidad a la entrada, saco. Y tendría esta expresión dentro de los corchetes. Fíjense, la lámina a la entrada del modelo, la lámina a la salida y los gradientes de presión. ¿Sí? Eso es. Bueno, aún así, yo puedo todavía poner esto. Si llamo K al término X dividido A, una constante, vuelvo a escribir esto y además estoy sacando el factor W12 fuera del corchete, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque normalmente esto que está dentro del corchete es una fracción. Es una fracción de la lámina que ha entrado, ¿ya? De la lámina que ha entrado. En otras palabras, lo que ha precipitado dentro del modelo, que es esto, WP dividido delta T, ¿no? Es una fracción de la lámina que ha entrado al modelo. Esa fracción está dada por esta expresión que está dentro del corchete. ¿Sí? Así se interpreta esta ecuación número 10. Bien, a este término justamente, esta partecita, ¿no? Esta parte, se le llama WE, que es la agua precipitable efectiva. Lámina de agua precipitable efectiva, así se llama esto, ¿no? Como he dicho antes, fíjense, es la lámina que entra multiplicado por este factor, que pues como máximo será 1, eso es teórico, ¿no? La intensidad de lluvia, entonces, que viene de la
ecuación 9 se podría expresar también de forma simple de esta manera. K, que es este factor geométrico, ¿no?, de la cuenca, multiplicado por la velocidad y multiplicado por el WE. Listo, eso es. Entonces, jóvenes, esto es, digamos, lo que nos permite el estimar la cantidad de agua que precipita, que se queda dentro del modelo, de un modelo de plano inclinado. Este modelo de plano inclinado puede representar perfectamente un obstáculo orográfico, es decir, precipitaciones orográficas, donde este triángulo es la montaña con sus respectivas cotas, etcétera, ¿no? Y pues el rectángulo representa la cuenca. Aquí el dibujito de la derecha nos está marcando que debemos, este rectángulo resulta de circunscribir la cuenca de esta manera, haciendo que el lado X siempre sea perpendicular al movimiento de las masas de aire, como he pintado acá, ¿no? Aquí de izquierda a derecha, de aquí de arriba a abajo. Tiene que ser el X, es el que es perpendicular a esas trayectorias. Listo. Eso es. Entonces, así como puedo representar una precipitación orográfica mediante este modelito, también puedo hacerlo con las precipitaciones frontales, porque son igual planos inclinados, ¿no? Como he dicho antes, esas son obviamente representaciones bastante gruesas, no son precisas, y como ustedes pueden ver, aquí todo el cuento está en función de las láminas de entrada-salida y de los gradientes de presión. Luego vuelvo sobre el tema. Bien, si no hay preguntas, vamos a ver si... Bueno, no hay nadie ahí, estamos bien. Ya les he dicho que si hay preguntas, por favor, hablen simplemente. Vamos a pasar entonces al... Ingeniero. Hola, adelante. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Cuando se refiere a masas de aire caliente o masas de aire fría, ¿nos referimos, por ejemplo, a esas masas de aire fría, esas nubes grises oscuras, y masas de aire caliente, las blancas o cómo? No. Las nubes son las nubes, ¿no? Pero las masas de aire son los volúmenes, ¿qué te puedo decir? El aire de toda la atmósfera. Ahorita a tu alrededor tienes aire, ¿no ve? No se está moviendo porque seguramente hay paredes donde está. Pero si sales a la calle, ¿no? Y vas a notar movimiento del aire. ¿Qué es el movimiento del aire? Es el viento. O el viento es el movimiento del aire, ¿no? Esas masas, ya de aire en general, todo el aire que nos rodea, a eso me refiero con masa de aire, no a las nubes. Las nubes son más bien la concentración de la humedad que está contenida en el aire. Por eso les decía que al ascender el aire va aproximándose a las condiciones en que pueda condensar, ¿no ve? Ahí se forman las nubes. El aire que está rodeándonos, yo no veo ninguna nube alrededor mío, no está lloviendo tampoco en la habitación donde estoy. Entonces, el aire, cuando les digo masas de aire caliente y frío, son en general todo el aire, todo el aire. Tú has debido, no sé si has estado alguna vez en el oriente del país cuando ha habido un surazo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Las masas de la Amazonía, del departamento de Santa Cruz, Beni, qué sé yo, son masas calientes, ¿sí? Y normalmente hay masas de aire frío que vienen desde la Antártida, pasan por Argentina, Uruguay, Paraguay, llegan al Chaco y uno se muere de frío en Yacuya cuando llega el frente frío. Son masas de aire frío que están avanzando hacia el norte. Y de pronto se chocan con las masas de aire caliente de la Amazonía y ahí se forman los frentes que les he mencionado. Cuando me refiero a masas de aire, son esas.
masas de aire, y cuando digo masas de aire siempre es con vapor de agua dentro. Poquito, mucho vapor, no importa, pero siempre tiene vapor. ¿Te das cuenta? ¿Aclarado? Sí, ingeniero, gracias. Vale. Bien, muchachos. Entonces, aclarado eso, voy a pasar muy rápidamente a este modelito, que es el modelo radial convergente. ¿Se acuerdan que en la primerísima clase, en esta lámina, yo les decía, el aire se mueve de las zonas de alta presión a las zonas de baja presión, ¿cierto? Entonces, cuando vemos zonas de baja presión, hay posibilidad de lluvia. ¿Por qué? Porque las masas de aire se están concentrando, están yendo hacia esos puntos de baja presión, ¿no? Y cuando digo las masas de aire, también digo el vapor de agua contenida en esas masas de aire. Por eso es que hay más probabilidad de lluvia, ¿sí? Entonces, para representar ese tipo de precipitaciones, está este modelito, que en principio era un cilindro con base circular de radio R, en el cual entraba el aire. Pero claro, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? ¿Por qué está convergiendo el aire hacia este cilindro? Porque aquí hay menos presión que afuera. Eso hemos dicho, aquí hay baja presión. Pero es como si tú estuvieses inflando una pelota. Cuando está totalmente flácida, desinflada, pues está así, ¿no? No pasa nada, no hay resistencia, no hay nada. Le vas metiendo aire. ¿Qué estás haciendo al meter el aire? Estás incrementando la presión dentro de la pelota. En este caso, se va incrementando la presión dentro del cilindro, hasta que en algún momento esa presión se va a igualar o incluso va a superar a la presión externa. Y bueno, eso no, en la naturaleza no funciona así. Por eso ese modelo original de solo entrada y ascenso se ha cambiado por este otro modelito que está a la derecha, donde este cilindro de atmósfera, este elemento de atmósfera, ¿no? Igual con base circular, tiene una zona baja de entrada de masas de aire. La sección 1-2 que ven ustedes es equivalente a la zona de entrada del plano inclinado que habíamos visto hace un momentito, igualito. Acá entra por esta sección, entre los puntos 1 y 2, caracterizados por la presión y cota, con una velocidad V1-2, y acá en esta zona inferior de la atmósfera decimos que tenemos una lámina precipitable 1-2. Entonces, eso es lo que ha ingresado al modelo, igualito que en el modelo de plano inclinado. Nada más que aquí sabemos que el aire empieza a ascender, ¿sí? Y en algún momento va a salir. La zona de salida, y aquí están las flechas en planta, unas de entrada, otras de salida. Las de salida son en la parte superior, obviamente, ¿no? De las masas de aire. Entonces, claro, estas masas de aire van a salir con una humedad 3-4, lámina de agua precipitable 3-4. La diferencia es lo que se ha quedado dentro del modelo cilíndrico, ¿sí? Exactamente lo mismo, el mismo concepto que en el anterior modelo. Nada más que acá estamos pensando en una convección en una convergencia hacia un punto que sería este, donde la presión es baja. ¿De acuerdo? Entonces, dado este esquemita, el planteamiento de las ecuaciones de conservación tanto de la masa como de la humedad son idénticas a las del anterior modelo y llegamos a estas expresiones. Primero, que la intensidad de lluvia va a ser igual a 2 dividido el radio de la base del cilindro por su velocidad a la entrada, y este término que ustedes ya lo están reconociendo, que es el mismo que teníamos en corchete antes. Si el factor geométrico lo llamamos K igual a 2 dividido R, entonces podemos
simple y llanamente escribir esto, ¿no? Acá, como pueden ver, jóvenes, nuevamente esta expresión como la anterior, y voy a volver a la anterior lámina porque quería comentar eso. Fíjense, ya sea esta la 9, la 11 o la de modelo convergente, siempre están en función de ¿qué? De la lámina de precipitación a la entrada, a la salida y los gradientes de presión. ¿Cierto? Esto es muy fácil determinar los gradientes. ¿Por qué? Porque siempre vamos a conocer las cotas en que queremos hacer el cálculo. El Z1, el Z2, el Z3, lo que quieran, conocen. Eso lo transforman en presión, porque ya hemos dicho que pues, la presión varía con la altura y tenemos expresiones para transformar lo uno en lo otro. Aquí la clave de todo, entonces, son las láminas de agua. Y vuelvo a lo que habíamos anotado. Por eso les decía que se acuerden de cualquiera de estas dos expresiones, sobre todo la de la izquierda. ¿Qué ha sido la lámina de agua? La lámina de agua está en función de la humedad específica, o si quieren, la densidad del vapor. Entonces, normalmente, estos parámetros, sobre todo de densidad específica, se mide en la atmósfera a través de sondas que se envían al espacio, a la atmósfera, con sensores remotos. Estas sondas son como unos globos, ¿no?, que se van elevando y tienen un sensor en el cual se registra la humedad y se va transmitiendo a una estación en tierra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder aplicar estos modelitos? En última instancia, es la humedad específica, porque si no, no tenemos ningún W, ¿no? Ni el W1, ni el W34, nada. No tenemos. Entonces, aquí clave, tener datos de humedad específica. Lamentablemente, jóvenes, les debo decir que eso no es habitual. En el país, bueno, no en el país, en muchos países son los servicios de aeronavegación los que se ocupan de esto. ¿Por qué? Porque es útil para justamente monitorear los vuelos. Antiguamente, no me acuerdo qué se llamaba, ASANA, ¿no? ASANA, cuando era una institución relativamente seria, hacían mediciones. Desde que desapareció ASANA y no sé qué se llama ahora, ¿no? Hace ya muchos años, no se mide nada, no se mide ni la hora, creo, ¿no? Entonces, ese es un gran déficit. Esa es una gran limitante de la aplicación de estos métodos. Que por otra parte, reitero, son métodos para estimaciones. Son métodos para tener órdenes de magnitud de la cantidad de lluvia que pueda haber en una región. No se emplean para el diseño, ¿ya? Estos métodos meteorológicos se utilizan en fases muy tempranas de los proyectos, como puede ser la prefactibilidad, para estimar la precipitación en una cuenca u otra vecina o u otra que esté un poco más lejos, qué sé yo. Para esas cosas se utiliza. No se utiliza para el diseño, ¿de acuerdo? Para el diseño se emplean otras técnicas basadas ya en datos medidos sobre la superficie de la Tierra, ¿ok? Que vamos a ver en el próximo capítulo, justamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, jóvenes, dicho eso, quisiera concluir esta parte diciendo que ambos modelos tienen límites, ¿ya? Tienen límites. Tanto el modelo del plano inclinado como el del convergente es necesario fijar alturas o niveles de presión que limitan el modelo. Para ello se puede tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. El límite superior del modelo, que sería la presión 4, P sub 4, ¿sí?, en ambos modelos es el límite hasta el cual se produce precipitación. Para fines prácticos, este punto se puede tomar
como la altura media de la parte superior de las nubes cumulonimbus en las diferentes latitudes y estaciones del año. Las observaciones hechas, como les he comentado ya en la anterior clase, dice que eso varía entre 8 a 16 kilómetros. 8 en los polos, 16 kilómetros en el Ecuador, es decir, 300 y 100 milibares respectivamente. En el caso del modelo convergente, y en especial cuando se trata de tormentas convectivas, es recomendable usar los valores digamos, de presión, como he dicho, de las nubes cumulonimbus. A ver, les explico eso. Creo que aquí estaba, ¿no? A ver. ¿Dónde hemos guardado? Hemos dicho tipos P. Aquí está. Este vamos a utilizar. Abrir. No guardar. Aquí está. Habíamos hablado de estas, ¿no? De las cumulonimbus. Y nos dice que tomemos la parte central de la parte superior. Estas nubes cumulonimbus tienen esta forma de yunque, ¿no? Con una parte así vertical, potente, pero después tienen un desarrollo horizontal en las alturas. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Ustedes tienen que coleccionar datos de alturas de estas nubes, ¿ya? Y medir esto que estoy poniendo con verde, ¿ya? Eso. Esto sería hasta el centro de la parte superior, la que parece un plano, ¿no? Hasta aquí. Entonces yo hago esa colección y saco un promedio de nubes en diferentes épocas y eso tomaría como límite P4. Eso es lo que nos están diciendo. Segundo límite es el ancho de la capa de entrada, ¿no? Es el ancho de la capa de entrada. Es decir, el delta P 1, 2. El ancho de esta capa de entrada se puede tomar como la zona de la atmósfera en donde hay mayor cantidad de humedad. Ya hemos dicho en la clase anterior que eso es la troposfera, la parte baja de la troposfera, ¿no? Normalmente esto sucede entre la superficie del suelo y un nivel de presión entre los 800 y los 700 milibares. ¿De acuerdo? Finalmente, el ancho de la capa de salida, que es otro de los límites del modelo, el delta P34, dependerá obviamente del tipo de modelo, ¿no? En el del plano inclinado, este límite está dado por la topografía del terreno o la forma del frente en el caso de los modelos de precipitaciones ciclónicas, ¿no? El ancho de la capa de salida puede tomarse más o menos igual al ancho de la capa de entrada, de modo que tomaríamos un promedio de 200 a 300 milibares como límite o como ancho de la sección de salida del modelo. ¿Sí? Eso sería. Entonces, esos son los modelos, ya les he dicho, hidrometeorológicos para la estimación del agua que puede precipitar en una determinada zona. Y repito, a riesgo de ser demasiado cargosito, no sirve para el diseño. Eso sirve solamente para estimaciones. ¿Qué es lo que sirve para el diseño? Es lo que vamos a ver de acá en adelante. Es el capítulo de precipitación que vamos a, pues, estudiarlo el día lunes. Entonces, jóvenes, con eso concluyo el tema a ver, déjenme ver mi chanchullo si me he saltado alguito que haya que comentar. No, creo que todo lo importante está dicho. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta, jóvenes?
Bueno, simplemente anunciarles el día lunes, voy a empezar con el capítulo de precipitación. El día viernes 2 de septiembre le vamos a dar oportunidad a nuestro compañero asistente que haga una presentación acerca de la hidrografía de Bolivia, ya coordinado con él. Pues como les decía antes, es bueno conocer nuestro país. Yo he escuchado barbaridades de gente que está a cargo de la gestión de recursos hídricos en Bolivia y no tiene idea dónde está nada. No, es catastrófico y no quiero que mis alumnos de la UMSA salgan y no sepan de su país. Así que por lo menos mínimamente vamos a darle una vueltita al país de aquí en una semana. Vale, muchachos, si no hay preguntas, hasta luego, que tengan buen fin de semana. Ingeniero, bueno, Hola. podría, bueno, creo que se olvidó subir el capítulo 5 al Classroom, no sé si podría revisarlo. Creí que subí todos. ¿Cuál es el que estaría faltando? Hola, Carlos. Detección y cambios de tendencia, ingeniero. Ya, perfecto. Reviso ahora y si falta lo pongo ahí en el Classroom, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias y hasta luego. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao.